Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, señor Eugenio Chicas. Usted ha sido citado a esta comisión porque, como usted muy bien sabrá, estamos investigando el destino de fondos que fueron otorgados por anteriores legislaturas a ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. De acuerdo al reglamento 27 del reglamento interno, sí voy a pedir, según las reglas de conducta, que por favor nos ciñamos al hecho de estar utilizando los dispositivos electrónicos, obviamente de forma adecuada, si es necesario. Si no, por favor solicitarles que nos limitemos al uso de los mismos. Voy a solicitar al diputado Giovanni Saldaña que por favor nos apoye dándole lectura a las disposiciones constitucionales y el reglamento interno correspondientes. Con gusto, Presidenta. Buenas tardes, colegas, diputados, diputadas, señor Chicas. Buenas tardes al pueblo que sigue pendiente del trabajo que realizamos en esta comisión. Daremos lectura a los artículos de la Constitución que habilitan el funcionamiento de esta comisión especial. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Numeral 32. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones. Artículo 132 de la Constitución. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como las de cualquier otra persona requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes. En cuanto a la lectura de los artículos del reglamento interno de esta Asamblea Legislativa, tenemos el artículo 54. Comisiones especiales. La Asamblea podrá nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional. Con el número de diputados y diputadas que considere conveniente, adoptará los acuerdos o las recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de estas comisiones. Al nombrar las comisiones especiales, la Asamblea elegirá una presidencia, una secretaría y una relatoría. Los demás miembros tendrán la calidad de vocales, quienes gozarán de las mismas funciones establecidas en este reglamento para las comisiones permanentes en lo que sea aplicable. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial está obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula: ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? A lo que el declarante contestará: sí, lo juro. Si la creencia del declarante no lo permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito al diputado secretario Caleb Navarro que nos apoye con las disposiciones penales y del Código Procesal Penal respectivos. Con gusto, diputada. Código Penal, falso testimonio. Artículo 305. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmara una falsedad, negare o callar en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuera interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaran una falsedad u omitieran la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores
fuera ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptado, adoptante, hermano, cónyuge, conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Omisión de aviso. El funcionario empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiera dar aviso dentro del plazo de 24 horas, el funcionario competente será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito. Código Procesal Penal. Citación. Artículo 165. Cuando sea necesaria la presencia de una persona que para algún acto procesal, se ordenará su citación mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega o por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje. En todo caso, se le hará saber el objeto de la citación y el procedimiento en que ésta se dispuso. Se le advertirá que si no obedece la orden será conducido por la seguridad pública y pagará las costas que causen salvo justa causa. El apercibimiento se cumplirá inmediatamente. Obligaciones de testificar. Artículo 203. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamado judicial y declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas por la ley. Código Procesal Civil y Mercantil. Excepciones de prueba. Artículo 304. No requieren ser probados, número 1, los hechos admitidos o estipulados por las partes. Número 2, los hechos que gocen de notoriedad general. Número 3, los hechos evidentes. Número 4, la costumbre si las partes estuvieran conforme con su existencia y contenido y sus normas no afecten el orden público. Artículo 27 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Prohibiciones éticas. Son prohibiciones de carácter éticas de los diputados y las diputadas. Numeral 9. Participar en la toma de decisiones cuando exista interés directo para él o para sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder a la juramentación respectiva. Le solicito ponerse a pie para realizar la juramentación de acuerdo al artículo 57 del reglamento interno. Por favor, levantar la mano de su preferencia. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fueis preguntado? Sí, juro. Quedáis debidamente juramentado. Gracias. Señor Chicas, a continuación los miembros de la comisión van a proceder a realizar las preguntas que consideren pertinentes. No está de más decir que la atribución de brindar la palabra la tiene esta presidencia, así que muy amablemente puedo brindársela si así ustedes lo solicitan. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Chicas. Buenas tardes, colegas diputados. Y buenas tardes al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente del quehacer de esta comisión, la cual tiene como finalidad descubrir el destino final de los fondos que fueron asignados por esta Asamblea Legislativa a ONGs, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Señor Chicas, vamos a comenzar con algunas preguntas de acreditación a las cuales le pido amablemente su respuesta. ¿Podría brindarnos su nombre completo, por favor? Como no, muchas gracias. Mi nombre completo es Eugenio Chicas Martínez. ¿Cuál es su edad? 62 años. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy funcionario público también, diputado al Parlamento Centroamericano. Señor Chicas, ¿sería tan amable de podernos decir cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? La ruta, bueno, me voy a ampliar un poco más para que tengan ese breve. Bueno, del año 94 al año 2000, en 2 periodos fui diputado ante esta Asamblea Legislativa
presidente de la Comisión de Trabajo e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Posteriormente a eso, en el año 2001 fui diputado ante el Parlamento Centroamericano. Renuncié al cargo de diputado al Parlamento Centroamericano en el año 2004 porque en ese periodo fui electo, propuesto por mi partido, el FMLN, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el año 2004. En el año 2009, nuevamente mi partido, el FMLN, me propuso al Tribunal Supremo Electoral, en esa oportunidad en calidad de presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el año 2009 al año 2014. Cumplí plenamente esos 2 periodos. Luego, en el año 2015, me sometí a elección nacional y fui electo nuevamente diputado al Parlamento Centroamericano. Tarea que no ejercí en ese momento porque en el año 2015 fui convocado por el presidente de la República de aquel momento, el expresidente Salvador Sánchez Serén, para acompañarlo en su gabinete de gobierno, ejerciendo en ese caso, en ese momento, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y como vocero del presidente de la República. Esa tarea la ejercí de abril del 2015 a abril del 2018. En abril del 2018 nuevamente me integro para retomar mis funciones como parlamentario centroamericano. Además de eso, soy consultor en temas electorales, trabajo para un organismo internacional, el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, en temas de esa especificidad, capacitaciones, etcétera, y además soy columnista desde hace 7 años del diario El Mundo. Perfecto. Y actualmente, me decía entonces, se desempeña como funcionario público, como diputado al Parlacen. Sí, ese periodo culmina el 28 de octubre de este año. Perfecto. Señor Chicas, ¿tiene usted alguna vinculación con alguna organización no gubernamental? ¿O ha tenido alguna vinculación con una organización no gubernamental? Sí, claro que sí. Fundamentado en el artículo 7º de la Constitución, esa nos faculta, nos da la posibilidad de la libertad de asociación, y eso es para todos los ciudadanos, seamos militantes, seamos funcionarios públicos. La Constitución nos permite el derecho de asociación. ¿Podría mencionarnos cuál es la organización no gubernamental a la que usted ha estado vinculado? Por la que me han convocado, Fundaspad. ¿Solamente a esa organización no gubernamental ha estado usted vinculado? Hace años también participé en la fundación de otra ONG que se llamaba Bálsamo. Creo que ya no estoy seguro de que exista todavía. ¿Tiene memoria usted de en qué año fue constituida Fundaspad? Sí, Fundaspad fue constituida. Mire, la historia es un poco larga, pero yo la voy a hacer breve. Esta institución tiene un antecedente que es ASPAD, una asociación que desde el año 93 se constituyó ASPAD a raíz de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz abrieron el espacio para que desde el FMLN o el resto de partidos también hicieron cosas parecidas. Desde la sociedad se constituyeran y nos pudiéramos organizar para promover valores cívicos y democráticos. Esa asociación ASPAD trató infructuosamente durante 17 años de obtener su personería jurídica y nunca la pudo obtener. Posteriormente, años después, muchas de las personas que estábamos en ASPAD nos constituimos en fundadores de una fundación. Eso fue en abril del 2010. En este caso fue Fundaspad, que ya no era una asociación, o sea, aquello desapareció y nunca obtuvo personería jurídica y nunca tampoco utilizó recursos del erario público. Aquella no lo podía hacer porque no tenía personería y se constituye en ese caso Fundaspad, y algunas personas como yo, muchos, la mayoría vinculados al FMLN,
en esa libertad constitucional, somos fundadores de Fundaspad. Una pregunta, señor Chicas. ¿ASPAD con qué fondos funcionaba? Cooperación internacional. Todas esas, en ese periodo, recuerdo que después de los acuerdos de paz, la comunidad internacional se volcó a apoyar todo el proceso de acuerdo de paz en la línea del fortalecimiento cívico y democrático para promover valores democráticos, valores cívicos, y fue en ese contexto que la Unión Europea, los Países Bajos se comprometieron, y claro, son muy rigurosos por supuesto en sus financiamientos, para promover y respaldar esos valores cívico-democráticos de ese periodo. A pesar que no tenían una personería jurídica, podían recibir fondos de cooperación internacional. Fíjese que sí, y la mayoría de ONGs que no estaban vinculadas al gobierno de esa época, le puedo decir el 90% de ONGs no teníamos personería jurídica, ninguna. O sea, no es como hoy, por ejemplo, hoy algunas ONGs, por ejemplo, vinculadas a este gobierno han obtenido la personería jurídica, y yo creo que es muy bueno, de manera muy ágil. Y eso es positivo, que las instituciones funcionen. Entonces, el 90% de las ONG de aquel periodo nunca pudimos obtener la personería jurídica. ¿Cómo se puede operar sin personería, pero con apego a reglas legales? Sencillo. Porque para eso está el Ministerio de Hacienda. Estas instituciones deben de tener registro, tienen que tener el registro fiscal del Ministerio de Hacienda, y deben de tener además la inscripción legal de sus trabajadores. Funciona en ese caso bajo las reglas del Estado de Derecho, y eso es lo que permite que la cooperación internacional trabajara con todas estas instituciones, porque no era atinente a las instituciones que, habiendo llenado los requisitos de ley, hubiera pues un bloqueo de orden político a su legalidad. Y dentro de esto, ¿cuál era la finalidad principal de Fundaspad? Mire, la finalidad se inscribe los 99 artículos de la Ley de Fundaciones y Asociaciones sin fines de lucro. Da el contexto de cuáles son los límites que pueden tener esta naturaleza de instituciones. En el caso de Fundaspad, es una asociación que desde el principio surge vinculado al tema de la paz. Porque recordemos pues que más allá de que hoy algunas personas renieguen de los acuerdos de paz, el periodo que hoy vive nuestro país y la posibilidad de que muchos hoy ejerzan cargos públicos en el país está vinculado al ejercicio de los acuerdos de paz, que tiene el reconocimiento de toda la comunidad internacional, y es por eso que eso dio el contexto de que temas cívicos que están postulados por la Fundación en la creación, temas cívicos de carácter democrático, por ejemplo, uno de los temas que yo recuerdo que esa institución promovió, y le digo recuerdo porque yo tuve muy poco vínculo con la institución, y ya lo van a entender por qué. Porque yo únicamente he sido fundador de esa institución, pero esa institución sí aportó mucho, por ejemplo, en la promoción de las normas de transparencia en el país, en la ley de acceso a la información pública, que hoy algunos pues no ven con los mismos ojos que lo ve la comunidad internacional, pero que ha sido un gran aporte para la transparencia en el país. Entonces, los temas cívicos democráticos, los temas electorales, cívico-electorales, también han sido parte de ese legado que está sustentado en la fundación de esa institución. Muchas gracias, señor Chica, por su colaboración. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruco. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor tardes, Carlos. Chicas, ¿cómo está? Yo voy a continuar con los siguientes cuestionamientos. ¿Nos podría decir, si es que las hay, cuáles son sus funciones actuales con dicha fundación que se ha estado hablando? Fíjese que ninguna. Incluso, gracias por la pregunta, honorable diputado, fíjese que
Esta institución, yo he estado revisando por el acceso de información que nos permite el sistema, y en efecto la fundamos en abril del año 2010. Yo constituí y yo tuve, creo que 3 vínculos con la institución. Primero, el aporte económico que se estableció en ese momento, suscribir el acta de constitución de esta institución que ha aportado mucho a la sociedad, y luego la participación en 2 eventos. Uno ya más de orden electoral. 2 eventos. 2 eventos. Perdón, no escuché bien. Sí, 2 eventos. Uno de orden electoral. Por cierto, estaba procurando ser preciso en eso. Ya voy a... sí, fue cuando Fundaspad, en el marco del consorcio de ONGs cívicas, constituyeron con nosotros en aquel momento el Tribunal Supremo Electoral una autorización para ese pool de organizaciones que hacían observación electoral. Eso hablo de el 2012, del año 2012, y luego tuve otro contacto con ellos en un foro que está registrado. Eso también, un foro sobre avances y retos electorales producto de la elección derivada del 2014. Esos fueron los momentos en que participé. Nunca he estado o estuve en el aparato administrativo de esa fundación, y nunca tampoco fui directivo de esa institución. He sido fundador, a mucho honor. Ok, ¿y me puede recordar quiénes son, si lo sabe o se recuerda, los fundadores conjunto a usted de esa fundación? De algunos podría recordarme. Lo que usted quiera decir. El señor Roger Blandino Nerio, que fue diputado en esta Asamblea Legislativa. El señor Jorge Handal también. Jorge Handal Jorge Handal hijo, porque en la anterior había estado Jorge Handal padre, en la asociación que nunca se legalizó. La esposa en ese momento, porque ya falleció el señor Roger Blandino, la esposa de él, no recuerdo ahorita el nombre, son los nombres que recuerdo ahorita. Ok, muchas gracias. Pero al ver alguna lista se los puedo ratificar, porque a todos los conozco absolutamente. Ok. ¿Sabe usted quiénes han formado, posteriormente a las fechas que nos ha comentado, las juntas directivas de Fundaspad? No, y de hecho nunca tuve la oportunidad de visitar los distintos locales que ellos establecieron, nunca, porque ahí también se dio un fenómeno. Con ellos tuvimos una diferencia que yo creo que también motivó cierta distancia, y fue a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de aquella época, que a los medios de comunicación les consta, que yo como en aquel momento, como presidente del Tribunal Supremo Electoral, públicamente apoyé las sentencias de la Sala de lo Constitucional, incluso aquellas que me eran adversas. Estuve siempre y estoy convencido de que toda sentencia se debe de cumplir, y la Fundación tenía un criterio diferente respecto al cumplimiento de esas sentencias. Entonces, esa diferencia creo que también marcó la situación, y luego que las ocupaciones como magistrado en un tiempo y luego como presidente del Tribunal Supremo Electoral pues no me lo permitían. Nunca objeté ni objeto, porque los fines con los que fue creado Fundaspad son legales, son legítimos, sus objetivos estaban bien plantados, y me parece que desde la perspectiva electoral pude conocer un poco su trabajo, y creo que pues al igual que el consorcio de ONGs lo hicieron muy bien en ese momento. ¿Sabe usted, señor Chicas, cómo se financia o se financiaba y se sigue financiando Fundaspad? Fíjese que detalles no tengo, pero por lo que he estado revisando, y claro, en el contexto y siendo funcionarios uno se preocupa por revisar eso.
y por los datos estuve siguiendo la entrevista a la que se presentó el señor Handal esta mañana. Mayoritariamente el 90% de esos recursos, y por lo que ha publicado también ha sido público, el 90% de esos recursos son de la cooperación internacional y el 10% han sido gubernamentales. Y por lo que he visto también por este maravilloso mecanismo de acceso a la información pública, he podido ver también las auditorías de la Corte de Cuentas al desempeño de esta institución y de muchas instituciones. Y pues es eso, es cooperación internacional en un 90% y en un 10% fondos gubernamentales que deben de ser debidamente auditados, y ante lo cual yo felicito el trabajo de esta Asamblea Legislativa, porque me parece que es lo que debe de hacer, y los ciudadanos tenemos la expectativa de que de la misma manera como se ve a estas ONG, pues se vea también a las ONG de las personas que pueden ser aliadas o cercanas al actual gobierno. Okay. ¿Sabe usted cuáles fueron las fuentes de ingreso para costear los gastos operativos de la ONG? No, esa parte, como digo, nunca estuve relacionado, nunca estuve en su junta directiva. Lo que conozco es que todas las instituciones, por regla general de la cooperación, cada proyecto tiene asignada una partida de recursos operativos, pero ese es el deber ser para cualquier institución y de las reglas de la cooperación internacional. Claro, por ende, si le sigo preguntando en términos operativos, usted me va a decir que no. Usted no. Pregúnteme, y si yo tengo la información, es mi obligación proporcionarle la verdad. Por ejemplo, si las personas pagaban el Seguro Social y AFP, ¿cotizaban? Deberían de haberlo hecho. No, pero no me lo consta, sabe. No, entonces no hay problema. Pero creo que es una política para esa ONG, por sus principios, pues hacerlo, y debe de haber los debidos registros del Seguro Social de la época para poderlo certificar. ¿Y cuántos empleados han trabajado en esa ONG? Fíjese que tampoco tengo ese dato, pero en realidad en cualquier ONG los empleados son fluctuantes porque eso tiene que ver en contrataciones puntuales para la ejecución de proyectos. O sea, porque las ONGs no siempre disponen de un financiamiento permanente, y de acuerdo a los proyectos así hacen contrataciones puntuales de sus trabajadores. Ya. ¿Los cargos que desempeñaban cada uno de los funcionarios de la ONG? No eso sí conozco el detalle. Ok. ¿Los salarios? No, tampoco. Yo hasta aquí llego, solamente me quedó una duda que no quiero dejar ahí. Usted habló de un distanciamiento entre ustedes, los que formaron, que usted dijo que eran mayoritariamente del FMLN. Si no todos, dijo cerca del gran porcentaje de los fundadores. ¿Me puede hablar de ese distanciamiento al cual se refirió? Bueno, primero, esta fundación se constituyó principalmente con personas que éramos afines al pensamiento del FMLN, o como puede ocurrir, por ejemplo, con un grupo religioso. Yo he trabajado muy cerca de la iglesia del diputado Caleb, por ejemplo, o sea, muy cerca de su iglesia, y esta iglesia, por ejemplo, casi todas sus filiales, que hacen un gran trabajo en el país, tiene asociaciones cooperativas, asociaciones productivas, y eso es un gran aporte, y la afinidad de quienes están en esos grupos, como la radio cooperativa en Oriente, por ejemplo, son de personas afines a la iglesia. Uh-huh. Y eso, claro, eso no determina el contenido de todo lo que hace la ONG o la responsabilidad, porque la responsabilidad ya... Quizás se me está yendo porque le pregunté del distanciamiento que usted habló, puntualmente, hablé de un entre las personas que formaban la ONG del FMLN. ¿Usted habló de eso? No es una ONG del FMLN. No, el distanciamiento. No, para aclarar, porque aclarar, aquí somos muy rigurosos. O sea, el FMLN nunca tuvo ONGs. ¿verdad? O el hecho incluso podría constituirse una... La fundaron gente del FMLN solamente. De boxeadores, y eso pues no hace que todos los boxeadores estén vinculados a eso. No, militantes del FMLN y personas de la sociedad civil comparecimos
para constituir esa institución, pero las políticas de Fundaspad, así como se constituyó en aquel momento, nada tenían que ver con el partido político Perfecto. FMLN, porque la ley es muy rigurosa. Perfecto. Y uno debe de ser. Entonces, mi diferencia O voy a su distanciamiento, pregunta, sí. mi diferencia y mi distanciamiento en ese periodo fue porque yo siempre apoyé las decisiones de la Sala de lo Constitucional de aquella época que condujeron al proceso de reformas electorales, y la institución lo veía de otra manera. La Fundación veía esas reformas como una dificultad en materia cívica y democrática. Por ejemplo, es cierto que esas reformas, por ejemplo, complicaron bastante el sistema electoral con lo del voto cruzado, las listas abiertas, etcétera. Pero más allá de esas complicaciones, yo siempre creí que eran unas reformas necesarias. Okay. O sea, ese es el tipo de diferencias con la Fundación, más no con el partido. Ok. Muchas gracias. De momento, hasta aquí mi intervención, señor Gracias. Chicas. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro y posteriormente el diputado Giovanni Saldaña. Muchas gracias. Le voy a hacer algunas preguntas, señor Chica. ¿Sabe usted si la ONG que usted es fundador, Fundaspad, recibió fondos asignados por la Asamblea Legislativa? Lo he visto en la información pública, y tanto es así, le amplío esa parte que creo que es importante. Sí. Yo me fui a ver, por ejemplo, al mecanismo de transparencia. Hay toda una publicación de transparencia que, Muy por bien. cierto, la bajé porque antes de fundamentarle eso, entonces aquí están los datos auditados por la Corte de Cuentas de los recursos. Entonces yo, por el acceso a la información y porque tenía que comparecer ante ustedes, me he informado debidamente de que es público y es notorio y es conocido que Fundaspad obtuvo recursos tanto de la Asamblea Legislativa como en aquel momento recursos de la Secretaría Estratégica. ¿De qué gobierno era esa Secretaría Estratégica? Hay que ver, tendría que ver el documento, el documento en detalle, pero No esa se recuerda información de es qué pública. gobierno. No, o sea, debe de haber sido en nuestro periodo, porque recuerde que ¿En el periodo de qué gobierno? Se legalizó en el año 2010, y ya en el año 2010, pues el gobierno lo encabezaba el expresidente Mauricio Funes Cartagena. El FMLN. Muy bien. ¿Sabe cuánto recibió en el año 2012 esta ONG de la Asamblea? No tengo números. No tiene ninguna idea de esto. Muy bien. ¿Sabe usted quién gestionaba los fondos de la ONG que usted era fundador? No, los fundadores no teníamos acceso a esa información porque ya es información operativa de quienes llevan la parte administrativa, de las juntas directivas. Muy bien. Usted mencionó anteriormente que había estado en dos eventos con la ONG, sí, del cual usted era sí, es fundador. Y mencionó que en un evento en el año 2012 estuvo un evento que se dio en el marco, mencionó usted, con lo que era el Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Me podría explicar un poco más de qué se trató esa actividad, por favor? ¿Cómo no? Fíjense, honorables diputados y el público que nos sigue, en cada evento electoral, hablo de la elección del año 2012, en cada evento electoral, la institucionalidad electoral convoca a las organizaciones de carácter cívico para que éstas ejerzan observación. Y funcionaba en esa época una instancia que se llama Consorcio de ONG Cívicas y Democráticas, donde participaban universidades, ISD, Fundaspad, el IEGES al que siempre ha pertenecido el actual vicepresidente de la República. Entonces, esas instituciones ejercen observación electoral
y el Tribunal Supremo Electoral, por acuerdo, no del presidente, sino del organismo colegiado de los magistrados, suscribe un convenio con esas instituciones para acreditarles la observación. Entonces, hay un acuerdo del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral que establece ese compromiso, y estas instituciones con sus recursos, no con recursos del Tribunal Supremo Electoral, aclaro, ellos no devengan ningún recurso del Tribunal Supremo Electoral, ningún dinero, ejercen, ellos más bien acuden a sus donantes, a lo que pueden tener para constituir los mecanismos de observación electoral. En ese contexto, que es del año 2012, es que nuevamente tuvimos un acercamiento en el contexto de las organizaciones cívico-democráticas para el ejercicio de la observación de ese año 2012, como se hace en todos los eventos electorales, ocurre ese mecanismo de acuerdo con las instituciones que hacen observación. Luego, en el año 2014, ya fue sobre la base de las observaciones que presentan estas instituciones respecto a cómo se ha desempeñado el proceso electoral, y siempre en el contexto conjunto de varias instituciones. Esta actividad no fue, es que como usted lo mencionó, que había acudido a una actividad con Fundaspad. ¿No fue alguna actividad en específico con ellos? No, es en el contexto de las instituciones de formación cívica. Muy bien. Aquí esta comisión especial lo ha llamado a usted por ser una persona de interés, sí, y porque nos interesa que nos venga a comentar toda la situación con respecto a la ONG que usted es fundador. Aquí doy el mensaje, ¿verdad? No estamos en contra de ninguna ONG ni de las actividades que realizan, sino que estamos indagando un mecanismo o develando un mecanismo de asignación de personas ligadas a ciertos partidos políticos con las ONG. Este impacto o estos objetivos de la ONG, ¿considera usted que los cumplía la ONG en sus proyectos? Mire, desde la información pública que me he preocupado de recabar, me parece que sí, y porque conozco también a todo el consorcio de ONGs, porque estas ONGs son muy competitivas entre sí y usualmente trabajan en lo que es cooperación internacional de la misma manera conjunta, y trabajan en el plano nacional también de manera bastante articulada con temas parecidos, los consorcios. Entonces, pues observando la evolución de la agenda electoral del país, sí contribuyeron mucha, no solo Fundaspad, no, ISD, todas las instituciones, la observación que pudo hacer la UCA en determinados momentos. Entonces yo creo que sí han dado una contribución. Ya las auditorías creo que deben de establecer la relación entre esa contribución, los gastos, los mecanismos operativos, administrativos, ya que todo recurso público debe de ser debidamente auditado. Gracias. No solo de esta, sino de cualquier institución. ¿En qué año fue funcionario público usted del gobierno del FMLN? Fui funcionario público del gobierno de abril del año 2015 hasta el mes de abril del año 2018. 3 años. Muy bien. Fíjese que tenemos nosotros en nuestros datos que esta ONG recibió fondos con convenios con la presidencia en el año 2016, que usted ya estaba en el gobierno. Hablando éticamente y de un conflicto de intereses, ¿usted ve correcto esta situación? Bueno, no tengo nada en contra de ese esfuerzo, porque una institución, de acuerdo a la fundación y de acuerdo a la ley de El Salvador, tiene su propia personalidad jurídica y tiene su propia responsabilidad ante la sociedad. Y sus fines están determinados. No hablo de la ONG, hablo en su carácter de funcionario, estando usted siendo funcionario público del gobierno.
en la presidencia de la República recibir fondos públicos de esta, ¿no le generaba a usted un conflicto de intereses? No, porque no lo solicitaron. Mi secretaría era la Secretaría de Comunicaciones. El organigrama del gobierno de la República. Sé que es un organigrama, pero la pregunta es si no le crea a usted ningún... No importa si usted era fundador es que yo no tenía que ver con las decisiones de quienes tomaban la decisión. Muy bien. Para aportarle recursos a una u otra institución. Entonces, para usted sí es ético que... Es que nunca tuve... Para usted sí es ético. Tuve que ver absolutamente nada. No, es como que no le estoy preguntando a usted si usted tuvo que ver. Solo le pregunto si para usted es ético, siendo funcionario público, que reciba esta ONG, que usted es fundador, esta cantidad de dinero, porque no son $50, ni $100, ni $1,000, ni $2,000. Son cerca de $1 millón que se otorgaron, fueron $700,000 en estos años. Entonces, ¿no le creaba como un conflicto de intereses esta situación? Fíjese que creo que no hay ningún conflicto de interés. De acuerdo. No lo hay, porque yo no estaba ni en su junta directiva, ni era tomador de decisiones donde decidían aportarle esos recursos, y eso está documentado en las instancias a donde estas instituciones solicitan los recursos. De acuerdo. Mi secretaría era la de comunicaciones, y esa no tiene absolutamente nada que ver con dónde gestionan esos recursos. Muy bien, me queda duda con respecto a los datos que usted daba acerca de la conformación y la solicitud de fondos, y usted mencionaba que era para hacer valer, inculcar derechos democráticos y cívicos. ¿Incluía también los éticos? Todo el contexto cívico y democrático. Bueno, usted es un hombre de iglesia, además. O sea, solo le pregunto si incluían los éticos. O sea, eso es parte de la formación cívico y democrática. Muy bien. Ahora, ¿acaso no habían más personas que les interesase o les interesara conformar esta lucha? Les digo porque como que era un poco de requisito ser dirigente del FMLN. Habían más personas porque dentro de la conformación hay siete ex diputados, hay funcionarios. Era un requisito básico para eso, para la conformación, ser militante del FMLN. Fíjese que esto opera no solo habían militantes, pero me atrevería a decir que más del 90% éramos personas que veníamos del FMLN. Pero era requisito. Y esto opera o no era requisito, parecido con todas las ONGs que hay en su iglesia. Pero era requisito o no? No era requisito. No era requisito. Muy bien. El estatuto no lo establece. Muy bien. Pero igual en su iglesia, me queda claro. La mayoría de los que integran las ONGs que yo conozco en su iglesia son de miembros de la iglesia. Muy bien. Entonces, no era un requisito, pero sí recibían, solo únicamente se agrupaban exfuncionarios o diputados actuales. ¿Le parecía ético también que eran asignados, votados estos dictamen y luego pasaban al presupuesto general de la Nación fundaciones donde figuraban funcionarios del FMLN? ¿Le parecía ético a usted esta situación? Eso es lo que establece la ley y si le parece ético. Sí, es que la ley es ética. Primero, la ley es ética y sus aliados en este gobierno son los que participaron en esas decisiones. Sí, está bien. La pregunta es si le parece ético eso. Es que la ley es ética. La ley es ética y todos esos recursos que obtienen esa o cualquier otra institución, si lo aprobó la Asamblea Legislativa con el proceso de formación de ley de su momento, está apegado a derecho. Si no lo está, ustedes deben de tomar como comisión, que me parece que es importantísimo su trabajo, pues deben de tomar las provisiones. Muy bien. Es importante. Excelente. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, Presidenta. Señor Chicas, unas preguntas más y respecto también de lo que anteriormente ya había respondido, aún creo que quedan un par de vacíos. Por ejemplo,
usted reconoció que fue fundador, ¿cierto? ¿Cierto? De igual manera, dijo que del año 2015 al 2019 era parte del gobierno del señor Sánchez Serén, ¿cierto? Es correcto, es cierto. Ok. Ya que usted era parte de ese gobierno y usted dice que era el vocero del presidente. Secretario de Comunicaciones y vocero del presidente, es cierto. Por lo tanto, estaba al tanto de lo que sucedía en todo lo que el gobierno era su funcionamiento. En todo lo que tenía que ver con el presidente, no en todo el gobierno, no con el presidente, porque usted conoce que, por ejemplo, todos los ministerios, todas las secretarías, mire, el gobierno lo componen aproximadamente 70 instituciones. Sí, no es posible que una persona responda por todo lo que decide. Nos podemos quedar hasta ahí, gracias. Sin embargo, el señor presidente Sánchez Serén estaba al tanto de los convenios que se tenían con las organizaciones no gubernamentales. No necesariamente, no pasaban por sus manos. Pero estaba al tanto. No necesariamente. ¿Y en su caso personal? Por ejemplo, hay muchos convenios de los ministerios. Gracias. Y en su caso personal, ¿estaba al tanto de los convenios que realizaba el gobierno con algunas organizaciones? Tampoco. Gracias. No era de nuestra competencia. Gracias. Siendo fundador de la organización y también siendo parte del gobierno, ¿en algún momento sostuvieron reuniones para poder hablar sobre los convenios? No, absolutamente. Gracias. ¿Sabía usted que los empleados de la ONG eran militantes, amigos y simpatizantes del FMLN? Esto lo pregunto porque así lo mencionó también el señor Jorge Chafik Handal. Lo oí. De seguro no era un requisito, como lo dijo el señor Handal, pero coincidía de que muchos sí podían ser, pero no era un requisito, según lo dijo él ante esta comisión, pero a mí no me consta quiénes eran o quiénes no eran empleados. Nunca los visité en su local. Gracias. ¿Podría hacer remembranza de cuál era el fin de la organización para lo que fue fundada y su funcionamiento? ¿Cómo no? Lo que se estableció en el acta de constitución es que es una fundación dedicada a los temas cívicos y de promoción democrática. Gracias. Sabiendo que la mayoría de sus miembros y también sus capacitadores eran de un partido político, ¿sabe si estos capacitaban a las personas con una corriente ideológica? No tengo evidencias de eso. Gracias. ¿Sabe usted también si la organización, por medio de quién se llevaba la gestión para obtener fondos públicos? No conozco. Gracias. ¿Sabe quién administraba dentro de la organización los fondos públicos? Tampoco, no conozco su plantilla administrativa, nunca la conocí. De acuerdo. También acabamos de escuchar que usted mencionaba que no había un conflicto de interés porque usted fue fundador, pero no era parte de la junta directiva. Cierto, nunca fui parte. A contrario, Sensum, si hubiera sido parte de la junta directiva, sí había conflicto de interés. Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. O sea, ese es un supuesto que no lo puedo establecer. O sea, no puedo hablar de lo que podía haber ocurrido. No, es una simple lógica de lo contrario a lo que usted puede afirmar, de decir si no hay conflicto de interés. Hágame una pregunta concreta y se la respondo. Señor Chicas, por favor. Gracias. El diputado está haciéndole preguntas. Yo le pediría su apoyo en consideración de que usted es un funcionario, es un diputado electo y sabe que nosotros de igual forma somos diputados y de la misma forma si usted no quiere colaborar o simplemente no quiere responder, solo diga sí o no para tomar nota y que quede en el recurso sin entrar en detalles que no son relativos a la pregunta. Gracias. Muchas gracias y estoy con el afán, pero es bien difícil referirse a un supuesto. O sea, si me pregunta algo concreto, con mucho gusto se lo respondo. Sí, la pregunta es concreta y yo le entiendo la parte de los supuestos, aunque también ha sido utilizado por su persona. Y es que, Presidenta, era importante nada más establecer, y antes de continuar con las preguntas, que simple y sencillamente el señor Chicas decía, yo no era parte de la junta directiva y por lo tanto no había un conflicto de interés mientras yo estaba en el gobierno y se les estaban dando fondos, a pesar que sí eran parte del mismo partido político y podían ponerse de acuerdo para eso. Entonces, a contrario censo, quiere decir que si hubiera sido parte de la junta directiva, una persona que era parte de la junta directiva y era parte del gobierno, sí tenía un conflicto de interés. Y es importante mencionar esto porque es precisamente lo mismo que sucedía con la señora Peña. A contrario censo,
Con lo que el señor dice, se puede afirmar que había un claro conflicto de interés, mientras ella era la presidenta de la Comisión de Hacienda y estaban dando fondos para la ONG, de la cual ella también era parte de la junta directiva. Posteriormente voy a hacer más preguntas, presidenta, si hay necesidad. Me voy a quedar hasta aquí por ahorita. Gracias. Señor Chicas, ¿usted en algún momento renunció a ser miembro de la fundación? Fíjese que nunca, y porque recordemos, si ustedes revisan la ley de fundaciones Ok, y entonces sigue asociaciones, siendo miembro. la ley es que no existe la institución ya. Pero fue mi pregunta en específico si en algún momento usted renunció. Soy fundador y la ley no permite renunciar de esa calidad. Es de ley. Entonces seguía siendo miembro, O nunca sea, renunció. La ley en los 99 artículos que está establecida. La pregunta es si Entonces, renunció o no. por eso le digo de que es que ya le dije que no hay renuncia, Ok, me porque queda claro. no se puede hacer eso. De acuerdo. Porque el acto de constitución es eterno en las fundaciones. Es el acto de constitución. Me queda claro. Así es por correcto, favor, tiene razón. Diputado Caleb Navarro, si nos apoya con la lectura del artículo 4, 5, 6, 9 y 33 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, por favor. Con gusto, presidenta. Artículo 4. Las asociaciones y fundaciones serán representadas por las personas a quienes la ley o las normas internas confieran dicho carácter. Los actos de sus representantes son válidos en cuanto no excedan de los límites de las atribuciones señaladas en las normas que rigen sus actuaciones. En cuanto excedan dichos límites, solo obligan personalmente al representante. Responsabilidad. Las asociaciones o fundaciones son civilmente responsables de las acciones realizadas a su nombre por sus administradores o miembros, cuando estos no excedieran las facultades que le fueren conferidas por las normas que la regulan. Las asociaciones y fundaciones no tendrán responsabilidad penal, pero serán civilmente responsables de los daños ocasionados por los delitos o faltas cometidos por sus administradores o miembros, actuando a su nombre en los términos señalados por la legislación penal. Responsabilidad tributaria, artículo 6. Las asociaciones y fundaciones estarán sujetas a las mismas obligaciones tributarias que establecen las leyes para las personas naturales y jurídicas en cuanto no estén expresamente excluidas por dichas leyes. Fines no lucrativos. Artículo 9. Se entenderá que una asociación y fundación es sin fines de lucro cuando no persiga el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores, administradores. En consecuencia, no podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidades entre ellos ni disponer la distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al ocurrir la disolución y liquidación de la entidad. Responsabilidad penal, artículo 33. Los administradores, representantes y miembros de las asociaciones y fundaciones responderán personalmente por infracciones cometidas a los estatutos y a las leyes, actuando en nombre de la entidad que represente. Cuando la infracción a la ley constituya delito o falta, se estará lo dispuesto en la legislación penal. Leído, presidenta. Gracias, señor Chicas. Usted sabe que dice el artículo 15 de la misma ley que acaba de leer el diputado Caleb Navarro. Diputada, cuando fui diputado de esta Asamblea Legislativa, yo trabajé y voté por la aprobación de esta ley. O sea, yo conozco la ley, los 99 artículos Pero mi de la ley. pregunta ahorita no es si conoce la ley, sino si sabe qué dice el artículo 15. Conozco toda la ley. Entonces Toda usted la sabe que en el artículo 15 establece que hay un libro de registro de las mismas ONGs, asociaciones o fundaciones, en las cuales en ese mismo registro se van a tener sus miembros, lo cual también habilita el hecho de que alguien pueda renunciar. ¿Sabe eso? El acto de fundación de una fundación, el acto no se puede modificar. Mi Presidenta. pregunta es si usted renunció a ser miembro. No tenía motivo para renunciar, Presidenta. He pertenecido y no lo niego, y además he dicho que me he sentido muy orgulloso de pertenecer a los fines que perseguía en su momento esa institución. Usted mencionó que en razón de una sentencia decidió desenmarcarse de la ONG que fundó. ¿Me podría decir las razones por las cuales decidió desenmarcarse o qué decía la sentencia?
lo voy a repetir porque consta en acta y en la grabación, presidente. Específicamente, por favor. Sí. Gracias. Entonces, lo que ocurre fue, yo narraba de que en ese periodo se dieron sentencias de la Sala de lo Constitucional de aquel periodo que modificaban el sistema electoral. Y tuvimos diferencias respecto a cómo la Fundación impulsaba su trabajo respecto a esas sentencias y cómo lo veía yo en lo particular. Mi postura pública, que es reconocida desde ese periodo, siempre fue de respaldar las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Y al no coincidir en ese tema, pues nos distanciamos. Me distancié de su trabajo. ¿Y cómo Claro, lo veía cuando usted? digo me distancié de su trabajo, es que pues ya no tuve mayor interés y de todas maneras yo era apenas un fundador, nunca fui miembro de su directiva, nunca estuve en equipos administrativos, nunca estuve en ejecución de nada. Ese fue el distanciamiento nada más. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Perdón. ¿Y cómo veía usted entonces esas diferencias que tenían? Ya que acaba de mencionar que usted lo veía de una forma diferente. Entonces, si nos puede abonar, ¿qué era lo que usted veía diferente? Bueno, lo que ya he mencionado, que para mí todas las sentencias se deben de cumplir. O sea, aunque nos afecten, aunque no nos gusten, se deben de cumplir. Y ese era sencillamente el punto de vista. Y la sentencia... Y por lo tanto no podía ir en contra o debatir en este caso el que debiera de ser de otra manera la articulación del sistema electoral, que como lo estaba planteando la Sala de lo Constitucional. Muy complicado podría ser desde el punto de vista operativo, pero era sencillamente una sentencia. Ese es el tema. O sea, no era nada atinente con los contenidos de la fundación o su acto de constitución. No, era un punto de vista sobre cómo veía las reformas. Ese es el tema. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Gracias. Señor Chicas, ¿conoce usted a la señora Lorena Peña? Claro, por supuesto. Y vi cuando estuvo en esta comisión. ¿Cuál es su relación con ella o ha sido su relación con ella? Somos militantes del mismo partido y la conocí en la guerra, también la conocí en la guerra en Chalatenango, en el Frente Norte de El Salvador. ¿Conoce usted a la señora Norma Guevara? Por supuesto, también la conozco muy bien. ¿Cuál es su relación o ha sido su relación Somos con ella? militantes del FMLN. ¿Conoce usted al señor Orestes Ortiz? Él sí, lo conozco, fue ministro de Agricultura de nuestro gobierno y es militante del FMLN. Ok. Señor Chicas, ¿sabía usted que durante los periodos que la Fundación Fundaspad recibió fondos decretados por esta Asamblea Legislativa, la señora Lorena Guadalupe Peña, quien usted mismo ha expresado que es militante del FMLN y con quien se tenía una relación, era la presidenta de la Comisión de Hacienda, y que también dentro de esta misma comisión, en el mismo periodo en que Fundaspad recibió fondos por decreto legislativo de esta Asamblea, estaba la señora Norma Guevara y estaba el señor Orestes Ortiz, quienes también son miembros del FMLN. Es decir, que ellos se encontraban en la comisión donde se tomaban las decisiones para poder asignar fondos a Fundaspad. Claramente, a criterio nuestro, y es por eso que estamos esta tarde acá tratando de disipar el conflicto de interés que existe. Realmente usted laboraba en Casa Presidencial, donde esta misma fundación tenía un convenio con una de sus secretarías. Posteriormente, esta misma fundación tuvo convenios con el Ministerio de Educación, cuyo ministro pertenecía al gabinete de gobierno del partido al cual usted también formaba parte, al igual que el 90%, como usted lo ha dicho, de miembros fundadores, constituyentes y miembros directivos.
tras darle todo esto, vuelvo y repito, y le hago la misma pregunta. ¿No denota usted un claro conflicto de interés enfocado en, yo sé que ya lo dijo usted, de que el FMLN no tenía ONGs, pero hay un claro conflicto? Y aunque creo yo que usted no lo quiere asimilar así, y que ya lo dijo el señor Handel, que no era política, pero realmente sí existía un claro conflicto de interés. ¿No lo puede usted, no puede aceptar usted esta situación de que sí existe y evidentemente hay un claro conflicto de interés? Bueno, ustedes tienen que hacer su trabajo, yo le doy mi opinión. No veo un conflicto desde el punto de vista en el sentido que cuando las cosas se aprueban, yo he sido diputado igual que ustedes por 2 periodos, he sido presidente de comisiones en este organismo y conozco las normas legislativas, el proceso de formación de ley, y por lo tanto no es un partido político quien aprueba ni las leyes, ni la ley de presupuesto, ni los reglamentos internos de la Asamblea. Es un trabajo colectivo, es un trabajo colegiado. Un partido puede equivocarse, sí se puede equivocar, pero para eso está el trabajo colectivo de la Asamblea Legislativa. Entonces, si las cosas se realizan en el marco de la ley, pues no tiene por qué haber conflicto. Pero ese es el trabajo que ustedes deben de establecer como comisión. Y yo insisto, hasta donde yo he visto y he seguido todo el trabajo y he sido parte de esta Asamblea Legislativa, si se sigue el debido proceso de formación de ley, no tiene por qué haber un conflicto. ¿Por qué? Porque en todos esos periodos un partido político no controlaba la Asamblea Legislativa. Bueno, Presidenta, solamente muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Solo quiero retomar eso. ¿Cómo lograban esos votos si el partido FMLN, usted lo acaba de mencionar, no tenía la mayoría? ¿A cuáles votos se refiere? Cuando incorporaban fondos a la ONG que usted había fundado. Desconozco cómo lo hicieron. Es que usted lo acaba de mencionar. No, yo fui diputado del periodo, yo fui diputado de 1994 al año 2000. Dice de que, y le conozco el proceso de formación de ley de esos 6 años. ¿Cómo diligenciaron? ¿Cómo le dieron a su ONG? Eso no sabe. Eso ustedes lo podrán Fíjese averiguar. Que aquí tengo un anteproyecto del año 2012 de Fundaspad y estoy haciendo un poco relación con lo que usted mencionó al inicio de su intervención del evento que fue invitada a Fundaspad. Posteriormente de los comicios electorales. No, ese es 2014, posterior a los comicios electorales es 2014. Muy bien. Ese está registrado en internet y en todos lados. Muy bien, sí, pero aquí está también este anteproyecto que se presentó. Y para que la población en general lo conozca, cuando se refiere a que le suscribían estos convenios con la ONG, estamos hablando que el Estado erogó $100,000 únicamente para poder en alimentación en un año, $100,000, $25,000, $48,000 en folletos, y todo esto única y exclusivamente, dice acá uno de los objetivos, dar a conocer a la población en general un balance sobre los impactos de las reformas electorales llevadas a cabo para la celebración de las elecciones del marzo del año, y ahí está el año respectivo. Estos montos de $100,000, pues nos queda claro que también se pudo haber ocupado para emplearlo, para pagar docentes, para edificar nuevas aulas en las escuelas, que sabemos que el sistema educativo quedó precario después de los gobiernos del FMLN. Muchas gracias, presidente. ¿Pero cuál es la pregunta? No le entendí la pregunta, diputado. Sí, señor Chicas, las preguntas las hacen los diputados. No, es que él tuvo una intervención. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Usted conoce al señor Walter Durán Martínez?
Sí, Walter Durán fue embajador en China. Sí, Fue embajador en China. Fue el primer embajador en China. ¿En qué gobierno? En el gobierno de don Salvador Sánchez Serén. ¿Sabe usted si él fue diputado? Me parece que sí, pero no recuerdo en qué periodo. ¿Conoce usted al señor Santiago Flores Alfaro? Fue diputado en esta Asamblea Legislativa, don Santiago Flores. ¿Conoce usted a la señora Nidia Díaz? Por supuesto, también fue diputada de esta Asamblea Legislativa y militante del Frente. ¿Me podría confirmar si ella fue dirigente del grupo parlamentario del FMLN? Y fundadora de Fundaspat también, y dirigente, fue la jefa de bancada. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Javier Antonio Vázquez Castillo? No lo recuerdo. ¿No recuerda si él fue diputado del FMLN? No lo recuerdo, a él no lo recuerdo ahorita. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Jorge Alberto Jiménez? Lo conocí en el RNPN, me parece, en el RNPN, era un empleado del RNPN. Un empleado. ¿Conoce usted al señor Luis Arturo Fernández Peña? Es abogado. Sí, lo conozco. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Ramón Arístides Valencia? Sí, fue ministro de Gobernación. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Leti Méndez? Sí, ella es era la esposa del fallecido Blandino Nerio, sí, la compañera Leti Méndez. ¿Y ella pertenecía a la junta directiva de la fundación? No, es fundadora, pero no sé si habrá pertenecido a la junta directiva. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Irma Magdalena Ortiz López? No la recuerdo. No. ¿A la señora Patricia Yanet Muñoz? La conocí aquí en la asamblea, estaba en temas de prensa. En prensa de la asamblea, empleada de la asamblea, ok. ¿Conoce usted a la señora María de los Ángeles Valiente de Delgado? No la recuerdo. ¿No recuerda si trabajaba en la asamblea legislativa? No la recuerdo. ¿Al señor Mario Leodán Monje Quintanilla? Tampoco, no lo recuerdo. No. ¿Me podría decir si las personas que anteriormente mencioné fueron fundadores de Fundaspat? Deben de ser varios de ellos, pero no le tendría, o sea, hace tantos años que no recuerdo, pero varios de ellos sí deben de ser. De acuerdo. ¿Me podría mencionar a su juicio, a su criterio, cuál es la diferencia entre una ONG que no tiene dentro de sus fundadores o dentro de su junta directiva o dentro de sus miembros a personas que están directamente vinculadas a un partido político versus una fundación que está constituida o sus miembros son el 90% de personas de un partido político, como es el caso de Fundaspat? No riñen nada con la ley, porque igual le decía, por ejemplo, en el caso de la iglesia del diputado Caleb. Sí, ahorita, solo quiero decirle porque ya es la quinta vez que le menciona. No, si usted me permite, yo con muchísimo gusto, solo le quiero decir. Pero es que le quiero dar contexto de mi respuesta, sí, diputada. pero con muchísimo gusto, derecho. Sin embargo, le voy a solicitar que no se refiera a cuestiones estrictamente personales, porque usted ha sido citado para hablar de la fundación. O no sé si quiere que empecemos a hablar de aspectos personales de su vida privada, tal cual usted lo está haciendo con el diputado Caleb, que me parece que no es lo apropiado. Pero de iglesia, bueno. Por favor, continúe. Mire, fíjese que en el país, de acuerdo a la ley de asociaciones y fundaciones, personas afines pueden constituir estas organizaciones. Por ejemplo, hay casos de grupos religiosos que constituyen asociaciones, fundaciones, y es de gente que simpatiza con esa manera de pensar. En el plano deportivo, las hay de personas que simpatizan con determinado tipo de deporte, y de la misma manera
habemos personas que podemos tener coincidencia en un planteamiento político, o hay asociaciones y fundaciones de profesionales que están vinculados a la rama económica, a lo de justicia. O sea, la afinidad es el aspecto común que, de acuerdo a la ley de asociaciones y fundaciones, permite ese asociacionismo. Entonces no hay conflicto. diferencia. No hay conflicto, porque... No, la pregunta es si hay o no diferencia. Es decir, es no lo hay mismo. conflicto. No, pero No hay mi conflicto. pregunta es diferencia, no conflicto. O sea, cada organización tiene sus propias características. Por ejemplo, la familia, le pongo un caso, la familia Bukele estos meses ha constituido una fundación en honor a persona a la que yo conocí y tengo en mucha estima, a don Armando Bukele. Y en esa fundación coinciden los hermanos Bukele. Y qué bueno, porque la memoria de don Armando se debe de reivindicar. Entonces, ¿tiene algo de malo que los hermanos Bukele constituyan una fundación? Claro que no. Y cualquiera podría decir, es que ellos piensan de determinada manera o están vinculados a un partido político, pero la ley les permite el legítimo derecho de asociarse, y la Constitución también no lo prohíbe. Lo que no puede ocurrir es que un partido político tenga una fundación. Eso la ley no lo permite. Señor Chicas, estamos hablando de ONGs o fundaciones que recibieron dinero público. Entonces, por tercera vez hago la pregunta si para usted existe una diferencia entre fundaciones constituidas por personas que no están directamente vinculadas a ningún partido u otras como la que usted fundó, donde el 90% de las personas del FMLN la han constituido. Solo es una pregunta en específica si hay diferencia, sí o no. Por ley no hay ninguna diferencia, porque la ley establece qué es una asociación y qué es una fundación. Y las fundaciones están en una misma categoría y las asociaciones están en otra categoría, aunque estas sean de profesionales de una rama. Bueno, la familia Tesac, por ejemplo, ha montado una fundación que es bien específica en honor a don Pablito Tesac, y es bien específica, o sea, pero no hay diferencia porque la ley las pone en una misma categoría. Si nos apoyan con la diapositiva, por favor. Tal vez con la fotografía, ¿se puede usted recordar del señor Javier Antonio Valdés? No. ¿No recuerda no que lo haya sido recuerdo. diputado del FMLN? Probablemente, pero no lo recuerdo ahorita. ¿Conoce usted a la señora Mirla Perla Jiménez? Sí, magistrada de la Corte, fue ex magistrada de la Corte Suprema. ¿Y nos podría confirmar si ella, siendo magistrada o ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, era parte de la junta directiva de la ONG? No recuerdo, es fundadora, pero en junta directiva no sé si estuvo, pero sí es fundadora. Sí, el micrófono tal vez para el récord. Sí. Ella, recuerdo que sí es fundadora, o sea, es fundadora, pero no sé si haya estado o no en cargo de junta directiva, no recuerdo. No lo recuerdo, de acuerdo. Si nos apoyan con lo de la junta directiva para ver los periodos.
Bueno, tenemos la junta directiva del año 2018-2020 y asimismo también tenemos a otras personas que estuvieron dentro de algunos cargos. Está el exdiputado que también fue alcalde del FMLN por el municipio de Mexicanos, Roger Alberto Blandino Nerio, que fue constituyente de la ONG, presidente de la Junta Directiva del año 2012, 2016, mismo periodo que fungía como diputado y que a su vez fueron los mismos años en los cuales se recibieron asignaciones de la Asamblea Legislativa. El exdiputado Jorge Chafik Handal Vega, tesorero de la Junta Directiva de la ONG, periodo 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Tenemos al exdiputado Santiago Flores Alfaro, vocal de la Junta Directiva de la ONG 2012-2014 y secretario de la ONG 2016-2018. Tenemos a la exdiputada Nidia Díaz, que fue constituyente de la ONG y a su vez fue la jefa del grupo parlamentario del FMLN. Tenemos al exdiputado y analista político, o bueno, creo que era analista político porque me parece que ahorita está enfrentando un proceso judicial, Javier Antonio Valdés Castillo, vocal de la Junta Directiva de la ONG 2014-2016 y 2016-2018. Tenemos al exdiputado Jorge Alberto Jiménez, representante de la Secretaría de Asuntos Electorales del FMLN, al exdiputado Luis Arturo Fernández Peña, al exministro que actualmente tiene difusión roja y que también fue constituyente de la ONG, Ramón Arícides Valencia Arana, y a una exmagistrada de la Sala de lo Penal y que fue constituyente de la misma ONG. La siguiente, por favor. Tenemos a los empleados de la Asamblea Legislativa, Leti Méndez, Irma Magdalena Ortiz López, Patricia Yanet Muñoz, Luis Arturo Fernández Peña, María de los Ángeles Valiente Delgado y Mario Leodán Monje Quintanilla, que fungió como síndico de la Junta Directiva de la ONG 2018-2020. Asimismo, se tienen los convenios que en su momento fueron suscritos y en la Junta Directiva 2018-2020, si nos pueden apoyar, tenemos como presidente, ya lo había mencionado, tenemos como vicepresidenta a la señora Mirna Antonieta Perla Jiménez, que había estado directamente vinculada a la Corte Suprema de Justicia ejerciendo un cargo como ex magistrada. Tenemos al secretario Santiago Flores y así sucesivamente. Los convenios, como ya los habíamos mencionado, además de ser imprecisos y genéricos, se establecen convenios con la Secretaría de Asuntos Estratégicos por montos de $100,000 del año 2012, el año 2013, $100,000, un convenio con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. Asimismo, el año 2014, otro convenio de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. El año 2015, convenios con el Ministerio de Educación. El año 2016, el año 2017. Y no todos los fondos erogados están amparados a los convenios. Si nos podemos quedar con la imagen de los fundadores, por favor. Si bien es cierto, señor Chicas, usted ya nos mencionó que usted solo fundó la ONG, pero nunca tuvo un cargo directivo. Si nos encienden la luz, por favor. Y usted muy bien ya estableció que no existía ningún tipo de prohibición. Si tal vez ahorita puede responder mi pregunta. Gracias.
y no existía ningún tipo de impedimento legal, éticamente y moralmente hablando, tal cual también se estableció y lo establece el artículo 27 del reglamento interno, que usted muy bien, me imagino, conocerá, que establece los impedimentos éticos también, o las prohibiciones que tienen los diputados, no considera que era un abuso y un conflicto de interés evidente que esas personas, siendo diputadas, también formaban parte de la Junta Directiva. Muchas gracias, Presidenta. La ley, lo que la ley no prohíbe, no estamos obligados a exonerarnos de ellos si la ley no prohíbe. Fíjese que en esto, por ejemplo, yo me puse a reflexionar. Si será ilegal que la familia Bukele constituya una fundación, porque cualquiera podría decir que esa fundación está vinculada a Nuevas Ideas. No, los hermanos Bukele tienen derecho a establecer una fundación y no tendríamos elementos de juicio para decir de que porque los hermanos Bukele pertenecen a Nuevas Ideas, esa fundación sea de Nuevas Ideas. O sea, no se puede inferir eso porque los hermanos Bukele tienen derecho de establecer una fundación, es su derecho, la ley se los permite. Y de la misma manera, un diputado, diputada o cualquier funcionario tiene derecho, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, de establecer o de incorporarse o de fundar este tipo de instituciones. Ahora, eso sí, se debe de hacer apegado a ley. Y si manejan recursos públicos, esos deben de ser debidamente auditados y que todo quede transparente. Por lo tanto, a mí me parece que el mandato que ustedes tienen es muy importante en ese sentido para poder llegar a la verdad. O de igual manera puede ser que haya otras fundaciones de otros diputados de esta asamblea, igual pues tendrá, nadie tiene corona como para no someterse al imperio de esta comisión. Entonces, la ley no prohíbe que funcionarios públicos, diputados, lo que sea, podamos pertenecer a la forma de organización que la ley permite. O sea, no hay conflicto de intereses, no hay ninguna ruptura ética, porque la ley así lo permite. Lo que sí es que no nos podemos exonerar de ser auditados y de cumplir la ley. Eso sí. Muchas gracias, señor Chicas. Yo le aseguro que los hermanos Bukele no pedirían recursos públicos y mucho menos se los robarían. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Chicas. En primer lugar, yo quiero aprovechar, hemos tenido una jornada larga este día que tiene que ver con dos personas citadas. Que no estamos viendo si una fundación es de algún partido, señor Chicas, porque a mí me queda claro que es del FMLN. O sea, estamos viendo por qué pidieron dinero del Estado, de los impuestos de la gente. Lo otro no necesitamos investigarlo, sabemos que son del FMLN. ¿Dónde está ese conflicto de intereses? Una fundación que inicia con futuros diputados, algunos no eran diputados, después pues les cayó la buena suerte y se hicieron diputados del momento, algunos futuros ministros que terminaron siendo ministros de gobernación, empleados de la Asamblea Legislativa del FMLN. Entonces ese no es el punto, sabemos que está bien, es una fundación del FMLN, ya habíamos visto el caso de otra fundación del FMLN, de exdiputadas como Lorena Peña, Cristina Cornejo, Emma Julia Fabián, la mamá de Cristina Cornejo, Irma Amaya, o fundación como la de Milena Calderón de Escalón, del lado de Arena. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Porque la población merece saber esto. Esta fundación, Fundaspad, recibió casi $700,000 en los años del 2012 al 2017 y empieza así. ¿Dónde se piden esos fondos del gobierno, fondos del Estado? En la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes los aprueban? Diputados. No, si la jugada es bonita, o sea, ¿quién la conforma la fundación? Diputados. O sea, hagámosle fácil el camino. Luego,
se dice, pero ya nos auditó la Corte de Cuentas. ¿Quién elige a la Corte de Cuentas? Diputados. Otro, vea, requisito solventado. ¿En qué ocuparon el dinero? De estos casi $700,000, $400,000, para que la ciudadanía lo sepa, se fueron en salarios. No estaba así como que el mayor porcentaje, vea, para apoyar a la gente, vea. No, salarios de ellos, del FMLN. $400,000 de los casi $700,000. ¿En qué otra cosa se gastaba? Nos decía el señor Handal, en alfabetizar. Y yo realmente la única definición de alfabetizar que he encontrado es enseñar a leer y escribir una lengua específica a una persona. Entonces se pusieron a imprimir un montón de libros. No sé cómo lo iban a leer las pobres personas que no podían leer, vea. Pero eso es lo que hacían. En un año específico de $100,000, $45,000 en libros. En otro año de $100,000, $50,000 en libros. Entonces, claro que lo que estamos investigando es si hay un conflicto de intereses inicialmente. Nosotros no somos una autoridad que va a procesar a alguien. Si el fiscal general cree que de aquí hay cosas que hay que investigar, se le certificarán y él va a investigar. No termina con esto. Son 300 ONGs que recibieron $279 millones en 11 años. No es poco monto. Entonces, claro, usted pone el ejemplo que una iglesia tiene una fundación, pero yo no sé si esa iglesia le pide del dinero del pueblo, porque para armar una fundación también hay que armarse de valor y ver cómo se consigue dinero de otro lado. De repente Fundaspar casi ya solo funcionó cómodamente en los años que Lorena Peña fue presidenta de la Comisión de Hacienda, funcionó con fondos del Estado. Lo mío, presidenta, realmente es una reflexión final, porque en el día que hemos tenido a los dos citados, y en realidad la palabra correcta es citados con mucha educación, no son invitados, vea, son citados, es para ver otra ONG más. El trabajo es complicado. Se están escuchando cientos de audios magnetofónicos de esta asamblea, revisando muchos documentos. Las personas tienen que venir también preparadas, porque aquí se ha buscado con el área de los técnicos si hay solicitudes. Es la otra parte curiosa. La mayoría de estas ONGs que se están investigando primero, porque son muchas y se va a ir en un orden cronológico de importancia, no hay solicitudes. O sea, a esas ONGs no les interesaba solicitar dinero. Nos confirmaba inclusive Lorena Peña que en su despacho hacía la solicitud, y casualmente ella era la presidenta de Hacienda. Entonces, por cierto, si usted fue fundador, independientemente, como usted dice que nunca renunció, sí se puede renunciar. Usted dijo que no se podía, pero sí se puede. No, sí se puede. El artículo 15 se lo leyeron y ahí está que hay un registro para... La fundación no se puede modificar. No, nadie está diciendo que se modifique la fundación. Es renunciar a pertenecer, porque es otra parte del conflicto. Pero bueno, lo que es en honor a la gente que nos está viendo es que sepan, el trabajo de la comisión es arduo, se va a avanzar. No se imaginan lo que es que existan 300 ONG recibiendo esta cantidad de dinero, $279 millones, y es dinero que la gente pudo haber ocupado para otra cosa. Definitivamente se encontró un camino. Aquí no es la parte... si usted, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones está adscrita a CAPRES. Entonces usted no puede decir que no es que esté de la presidencia, hacía convenios con FESPAD y la Secretaría de Comunicaciones. Además, si usted era el vocero del presidente, no creo que no supiera lo que estuvieran haciendo. No es el punto. El punto es el conflicto de intereses. Y yo lo que quiero es, terminando, presidenta, es que la población sepa con números. Es lo que tienen que entender. Sí, se destinó del dinero del Estado, del dinero de los impuestos de la gente, cerca de $700,000 durante 5 años a una fundación que ocupó $400,000 prácticamente de dinero para pagar salarios. Realmente no le estamos haciendo un favor muy bonito a la población. Entonces creo yo que pues el trabajo va a seguir, el trabajo es arduo, y también todos los miembros de la comisión nos tocan unas rutas todavía mucho más difíciles, y vamos a continuar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Bueno, dijo libros el diputado Romeo, pero eran folletos que se ponen a imprimir, no se sabe de qué.
si es que lo hicieron. Solo únicamente quiero aclararle a la población que se trata de tergiversar, o se trató de tergiversar lo que establece nuestra Constitución de parte de la persona de interés. El artículo 8 de nuestra Constitución establece claramente que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Pero esta es para las personas naturales. A los funcionarios públicos nos rige otro artículo de la Constitución y es el artículo número 86. El artículo 86 en su inciso en fin, establece: los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Ese es el que rige, no nos podría regir el artículo 8 de la Constitución. Asimismo, lo que aplica también es algo bien elemental que quiero tal vez leerlo en el artículo 336, el que simulando o valiéndose de su influencia con un funcionario o empleado público recibiera o hiciera que él prometiera para sí o para otro dinero u otras ventajas como estímulo o recompensas de su mediación con aquellas personas o a pretexto de comprar favores o remunerar beneficios, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y 50 a 10 a 100 días multas. Si quien realizara el hecho fuera un funcionario o empleado público, se impondrá además inhabilitación especial. Estos son los artículos que aplican realmente, no son personas naturales, son exdiputados que el artículo 336, tráfico de influencias. ¿Lo puede leer, por favor? Sí. Para que quede en el récord. El que simulando o valiéndose de su influencia con un funcionario o empleado público recibiera o hiciera que él prometiera para sí o para otro dinero u otra ventaja como estímulo o recompensa de su mediación con aquellas personas o a pretexto de comprar favores o remunerar beneficios, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Gracias. Entonces, dos cosas nada más. El artículo 8, decirle a la población, porque trata de confundirse y de dar un mensaje erróneo, no se rige una persona natural con el artículo, únicamente con el artículo 8, con esa libertad que se ha explicado. Pero el que rige a un funcionario público es el artículo 86, infines, que no puede realizar más que ello. Peor aún, beneficiar una ONG que son diputados, exdiputados, sus miembros fundadores y aún personas que están en junta directiva. $700,000, casi $1 millón pudimos, como yo lo dije anteriormente, pudimos haber pagado profesores por un año, pudimos haber realizado o edificado una universidad. Sabemos la carencia en Oriente y en todos los puntos de nuestro país que existe en la educación y pues nada más aclarar eso. $700,000, casi $1 millón en folletos, en la ONG fundada por estos exfuncionarios, y adicionalmente a eso en pagos de salario, como lo estableció el diputado Romeo Auerbach. Únicamente es esa aclaración, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruch. Sí, muchas gracias. Reserva el uso de la palabra para cuando responda. Carlos, si gusta que responda el Por señor favor, Chicas. sí, con todo Él no le hizo una pregunta, es una acotación. Solo una acotación. Pero referido a lo que él acaba de decir. Sí. Okay. Sí, muchas gracias, presidenta. Fíjese que lo que debo de aclarar, honorable diputado Caleb, es que cuando me refiero al artículo 7 de la Constitución, y usted es abogado, es que por ley nadie en su condición de funcionario es parte de una ONG o de una fundación. De acuerdo a la ley, es en la condición individual es que se hace parte de una institución de esa naturaleza, no en base al cargo público. El cargo público es temporal. Entonces, aclarar ese elemento, pues, o sea, y por eso sigue siendo válido el artículo 7 de la Constitución. De acuerdo. Y de ahí los funcionarios nos atenemos al resto de normas que se establecen, pero una fundación o asociación tiene que ver con el derecho individual. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruch. Sí, muchas gracias. Gracias. Señor Chicas, por lo que yo tengo referencias de usted de tanto tiempo que usted lleva en la política, es un hombre
de comunicación, muy elocuente. No sabía que también en la comunicación gráfica usted también era un experto, lo hemos visto esta tarde. Pero yo me refiero a muchas de las intervenciones que he visto en programas de televisión suyas, apariciones suyas, que usted ha dicho muchas veces que el FMLN es un partido muy previsible. El FMLN, un partido donde también lo sabemos los comunicadores, son buenos en esa elocuencia, en esa capacidad de comunicar. Y por ende, cuando usted dice reiteradamente en el FMLN lo discutimos todo, me refiero a muchas intervenciones que he visto suyas, se discutía todo, ¿verdad? Y mi pregunta es, teniendo en este caso a usted, a su persona, que ha sido funcionario de esta Asamblea, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, entiendo que actual diputado del Parlacen. Sí. Como funcionario de gobierno también usted fue secretario de Comunicación. Yo le pregunto, ¿se discutían dentro del FMLN estos conflictos que claramente hay aquí? Y si no quiere llamarle conflictos, porque no nos vamos a quedar en temas de términos técnicos, perdón. ¿Usted sí sabía que esta cantidad de dinero de la fundación donde usted participó desde un inicio iban para organismos en los cuales estaban manejados, porque no son entes del éter, sino que manejados por personas del FMLN? ¿Ustedes hablaban de esto? Sí, no, le estoy preguntando, puede contestarme. Fíjese que no. No hablaban. Esa es la respuesta que yo tenía. Pero creo que su pregunta es muy importante y amerita una respuesta correcta. No sabía porque además la fundación no pertenecía al FMLN, o sea, no ese. Y los militantes del FMLN, si usted ve el espectro de militantes, están o estamos involucrados en una diversidad de gremios, de asociaciones, de iglesias, de grupos, o sea, bueno, yo sí, pero perdón, le voy a por eso para que vaya terminando su intervención. No se veían ahí y tampoco en el equipo de presidencia, porque eso también lo quiero señalar. Qué bueno que menciona usted eso, sí. Porque ese era un tema muy particular que incluso lo estuve oyendo en la mañana con Jorgito Chafik y en la información. El señor Jorge Chafik Handel. Sí, Jorgito. Entonces, en la información incluso de acceso público, porque era una importante cantidad de instituciones con las que la Secretaría, solo los consejos. Perfecto. Yo me refería a esto porque, usted habla de mucha gente, pero yo estoy hablando, usted forma parte de la cúpula del FMLN, ha formado desde la guerra parte de la cúpula del FMLN, y lo que a mí me quedó todo el tiempo en esta tarde, cuando escuchábamos las preguntas y sus intervenciones a ellas, que por cierto en esa elocuencia no sentimos que puntualizó, lo que queremos saber es directamente, porque nosotros estamos aquí, usted ha sido diputado representando a los salvadoreños, a esos que van a las urnas y dicen queremos esto o que no queremos lo otro, ¿verdad? En este caso, pues, nos debemos a ellos, y precisamente bajo esa tónica se le ha preguntado aquí algo que tiene que ver con que usted me trata como de diluir. No, eran gente de las iglesias, no. Ustedes, cúpula del FMLN, formaron una fundación que ha pedido al Estado salvadoreño cerca de $1 millón, y ese es el punto que estamos tratando aquí, señor. Y nosotros, de hecho el compañero y también los otros compañeros diputados hicieron referencia de que es mucho dinero, para lo cual ustedes rindieron cuentas y se veía ahí en la mañana, no sé si usted logró ver, se adulteraban, no se cumplían con las actas. Es mucho dinero para que usted me diga, no se discutió ese dinero. No, eran las iglesias las que... No, ustedes, cúpula del FMLN, tuvieron responsabilidad directa por ese dinero de los salvadoreños. Una responsabilidad que llegó incluso, si usted era cercano al presidente, usted lo dijo, cercano al presidente, trabajaba con el señor Sánchez Serén, y usted nos quiere decir aquí que ustedes nunca hablaron de cerca de $1 millón, que sus compañeros del FMLN en esta asamblea
directamente en la Comisión de Hacienda les asignaron a ustedes sin haber hecho el mecanismo correcto de petición de esos fondos. Simplemente se asignaban, la señora Lorena Peña lo dijo, no, si nosotros en mi oficina lo firmábamos. Y eso es lo que a mí me llama la atención, usted que es una persona, como le decía, con tanta facilidad de pensamiento y de palabra, en ningún momento hace referencia a que por lo menos usted les hizo ver que eso no era ético, no era correcto y reñía todo el tiempo con nuestras leyes, con nuestros principios, con lo que el pueblo que ustedes decían representar estaba demandando todo el tiempo. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención, señorita presidenta. ¿Me permite reaccionar porque hay aseveraciones que me involucran? No, de hecho yo le dije, y no es que le esté coartando su libertad de expresión ni nada por el estilo. Lo que pasa es que se ha referido a que no he proporcionado información precisa. Hay una referencia muy clara a mi persona. Presidenta, le ruego me conceda la palabra. Señor Chicas, yo quizás quiero hacer unas acotaciones. Usted quería la palabra. Pero le ruego me reserve el derecho de la palabra para cuando lo estime pertinente. Con muchísimo gusto se lo voy a reservar. Diputado. Si es en relación a una pregunta que tenga un diputado. Sí, es que él se refirió a eso. Muchas gracias, presidenta. Solo yo creo que ya para ir concluyendo, es necesario que la población esté muy pendiente de todo esta, y lo sabemos que lo está, de esta comisión y de todo el quehacer legislativo. Esperamos nosotros que en su debido momento también se afronten las consecuencias jurídicas o penales que hubiesen lugar, porque nosotros pues hemos observado un mecanismo o una manera de operar acerca de retrotraerse de la justicia de los exfuncionarios del FMLN. Están huyendo para otros países, están asilándose, están ocultándose. Y realmente es una pena porque cuando alguien manoseó fondos del Estado, cuando alguien metió sus manos, le robó al pueblo salvadoreño, hay que enfrentar la justicia. Entonces, hacer este llamado para que el pueblo salvadoreño esté pendiente, porque existen buenos elementos de que esta es la tónica que se está siguiendo de exfuncionarios del FMLN que se están retrotrayendo de la justicia. Tenemos nosotros toda esta información y pues esperamos que también se afronte con responsabilidad lo que venga posteriormente. Muchas gracias, diputado. Considero de que los elementos de juicio han sido establecidos muy claramente. Le voy a dar el uso de la palabra previo a dar por finalizado este citatorio, considerando que en el momento que yo lo estime pertinente vamos a dar por finalizada la comisión, tal cual es una atribución que la misma presidencia tiene. Así que sería ya para ir finalizando, señor Chicas. Bueno, por favor, su última intervención. Presidenta. Muchas gracias. Con lo que decía el honorable diputado Brut, nunca se discutieron este tema. Yo estuve en el equipo del presidente y esos temas, no todos los temas se discuten ahí. Es grande el gobierno, pero le puedo asegurar que nunca se discutió ese tema de fondos. Y no me parece que haya ningún criterio ético de por medio si se sigue el proceso de ley. O sea, nuestra ley es muy clara en ese sentido. Y yo felicito el trabajo que ustedes están haciendo, porque ese es el cometido, poder establecer la verdad, no solo con una institución. Bueno, a mí me llama la atención que las hermanas Recinos no aparezcan en lo que han presentado. Sí, por supuesto que sí, las hermanas Recinos, y ustedes saben a qué hermanas Recinos me refiero, están... Claro, por supuesto que sí. Entonces, revisen su trabajo, revísenlo, es un aporte para que lo puedan revisar en ese sentido. Y lo otro, para concluir, yo creo que sería muy bueno, o sea, ustedes tienen un gran reto por este país. Pues yo tendría la expectativa, por ejemplo, que de la misma manera que se ha establecido una comisión para ver las ONGs, bueno, ¿por qué no establecen una comisión para establecer el origen de los fondos y cómo se administraron en Alba Petróleos?
Sería muy interesante para el país. ¿Cuánta gente ha recibido millones de dólares de Alba Petróleos? Y bueno, el pueblo salvadoreño merece conocer también esos elementos. Una sugerencia para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay funcionarios de gobierno que han recibido millones de Alba Petróleos. Entonces yo creo que sería un buen aporte al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña y ya sería la última intervención que voy a brindar para dar por finalizado este citatorio. Gracias, presidenta. Realmente le he solicitado la palabra porque creo que es muy importante también referirnos al pueblo salvadoreño. Y es que no solo les estamos dando la verdad, no solamente hemos expuesto los mecanismos utilizados para desviar fondos, no solamente hemos expuesto cómo exfuncionarios y exdiputados utilizaron sus puestos para desviar fondos a sus partidos políticos, sino que también creo muy importante darle la certeza a los salvadoreños por parte de esta comisión, por parte de la bancada de Nuevas Ideas y por supuesto del presidente de esta Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que también nos vamos a encargar de tomar las decisiones adecuadas, de tomar las decisiones que van a favorecer a la gente y también de emitir la reglamentación pertinente, adecuada y justa para evitar que los fondos se sigan erogando de manera discrecional y que se sigan yendo a partidos políticos. Vamos a acabar por medio de la reglamentación que vamos a emitir en su momento para terminar con los vicios y los conflictos de interés. A la población no solo le estamos informando cómo en el pasado se robaban el dinero. Es importante que sepan que también nosotros vamos a hacer ese cambio para que esto no siga sucediendo. Gracias, presidenta. También quiero hacer una aclaración y es el hecho de que las personas que se han mencionado como miembros fundadores de la ONG son las que aparecen en la estructura de constitución, que de hecho la tenemos acá a la mano y en algún momento también podemos compartírsela a la prensa para aclarar cualquier malentendido. La tenemos acá, la estructura de constitución en la cual establecen quiénes han sido las personas que constituyeron la fundación. Bueno, señor Chicas, usted trató de comparar de alguna forma una iglesia con el desvío injustificado de fondos y yo le quiero pedir una disculpa pública a la Iglesia La Luz del Mundo, considerando de que estamos hablando en estos momentos de políticos que utilizaron en su momento, más allá de las atribuciones que la misma Constitución les establecía para estar haciendo negociaciones en relación a desvíos millonarios, a desvíos de cientos de miles de dólares de dinero de los salvadoreños. Y básicamente yo entiendo de que usted haya venido a defender a su partido, es natural que así lo trate de hacer, pero lo que sí no es justo es que las personas que en ese momento estaban vinculadas a esta fundación utilizaron dinero de los salvadoreños. De hecho, con esos $700,000 se pudieron haber construido alrededor de 35 viviendas por el Ministerio de Vivienda. Y eso es lo que los salvadoreños realmente quieren, porque estamos hablando del dinero de los salvadoreños. Y hay una gran diferencia entre empresarios que constituyan una ONG, a políticos, a miembros de partidos políticos o incluso funcionarios que constituyen ONGs para recibir dinero del Estado. Eso es lo que no se vale, eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar y en razón de ello es que nosotros también solicitamos al Ministerio de Hacienda que se cesaran todas esas asignaciones o erogaciones que se tenían que seguir brindando a ONGs y que fueron aprobadas por el presupuesto anterior. Vemos cómo existía esa cascada en la cual trabajadores o empleados de la Asamblea Legislativa eran parte de la ONG, eran miembros de la Junta Directiva en los mismos periodos que la Asamblea estaba asignando fondos. Los miembros de la Comisión de Hacienda
eran personas que pertenecían al FMLN y que aprobaron estos fondos y que ni siquiera tuvieron la mínima decencia de abstenerse al menos. Se aprovecharon de la aritmética legislativa de ese momento para negociar con Arena y darle dinero a sus ONGs. Estamos hablando de ministros que también se prestaron a ese juego. Estamos hablando de que en el primer periodo del FMLN, en el primer año, se constituyó esta ONG y que también quien hacía esas erogaciones presupuestarias era una persona que ahora está en prisión y que está vinculado también a casos de corrupción. Y es tristemente saber cómo pudieron aprovecharse de los salvadoreños y cómo les parece de lo más natural haber realizado este desvío de fondos que a todas luces es un claro conflicto de interés y que está en contra de toda la moralidad notoria que un servidor público pudiese tener. Así que creo que hasta ahí es suficiente para poder también recabar todas esas investigaciones que van a ser en su momento presentadas en el reporte final. Muchas gracias, señor Chicas, por haber venido. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito en su trabajo. Recordarles que la sesión queda abierta y solamente si después pueden pasarle el acta de comparecencia para que la firme. Gracias. Ya le vamos a traer el acta de comparecencia. Bye. Hace tan solo 100 días, reafirmamos en este lugar el camino hacia la verdadera transformación y progreso del país. Nuestras propuestas avanzan de las palabras a las acciones. Acciones que por primera vez en este órgano de Estado reflejan la voluntad de las mayorías. Como la nueva Asamblea Legislativa, iniciamos la limpieza al interior de un sistema judicial viciado por décadas, a través de una renovación exigida por el pueblo. Creamos comisiones especiales para revelar los mecanismos de desfalco millonarios elaborados por los gobiernos anteriores para amañar todo el aparato estatal. Con determinación, removimos funcionarios que respondían a intereses partidarios. No daremos lugar de nuevo a los corruptos. Al reformar la ley que permitía prescribir los delitos de corrupción, es una ley retroactiva que les obligará a devolver lo robado. Aplicamos impuestos a los periódicos impresos, que durante 70 años incumplieron con su responsabilidad fiscal. Estos impuestos se transformarán en obras para el pueblo. Le dimos la bienvenida al presidente de la República, Nayib Bukele, quien dirigió su mensaje a la nación, recordándonos que el único poder es el del pueblo salvadoreño. Respaldamos proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia, incluidos en la política Crecer Juntos, dirigida por la primera dama de la República. Apoyamos la inyección de recursos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas para el aumento al salario mínimo. Aún queda mucho por hacer, y lo haremos. Hemos iniciado de manera formal el proceso para una propuesta de ley integral que garantice la protección, no privatización y el reconocimiento del agua como derecho humano. Además, trabajaremos en una ley de pensiones que sea justa para todos nuestros ciudadanos. Estamos cumpliendo con el voto de confianza que los salvadoreños depositaron en nuestras manos. Siempre haremos lo justo, lo legal y lo correcto. Con la fe puesta en Dios, no nos detendremos.